Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Una empresa puede suspender el contrato de trabajo de un empleado debido a la crisis económica por la pandemia del COVID-19. Si esto es correcto, ¿por cuánto tiempo se puede suspender dicho contrato? Bueno, vamos a responder esta pregunta hablando un poco sobre la suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué es la suspensión del contrato de trabajo? La suspensión del contrato es, digamos, una figura que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 51 al 53, en donde dice que por unas situaciones puntuales específicas, ¿sí?, que están dadas en el artículo 51, el empleador y el trabajador pueden suspender el contrato. ¿Qué significa que lo suspendan? Significa que cesa la obligación de cumplir con esas obligaciones principales. ¿Cuáles obligaciones principales? Pues que el trabajador no presta el servicio y el empleador no paga un salario, ¿sí? Entonces, el contrato sigue vigente, ¿sí? Él sigue vigente, es solo que yo como empleador no le voy a pagar salario y usted no me va a prestar el servicio. Esa es la suspensión del contrato de trabajo. Esta suspensión solamente se puede realizar si ocurre una de las causales que nos trae el artículo 51, que revisémosla rápidamente para responder la pregunta de si la crisis económica está dentro de estas causales de suspensión del contrato de trabajo. La primera causal habla de la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿sí? Es decir, se presentó una situación extraordinaria, ¿sí? Una situación impensada, una situación fortuita que nos obliga a suspender el contrato de trabajo. Esto no es sencillamente decir, no, es que sí, es que fue algo que ocurrió y vamos a suspenderlo. No, tiene que ser algo que sea, que yo no lo pueda, que yo no tenga otra alternativa diferente a esta, ¿sí? Y que sea algo que fue ajeno a mí, ¿sí? Entonces, esta fuerza mayor o caso fortuito no se aplica así pues a la ligera, sino que tiene que cumplirse con esos, como con esos requisitos que ha establecido la Corte Suprema de Justicia, que sea algo introspectivo, que sea algo fortuito, algo no planeado, algo premeditado, ¿sí? En este momento, a estas alturas de abril del 2021, ya llevamos más de un año con todo este tema de la pandemia, ¿sí? Queda un poco complicado que el empleador diga que es un evento introspectivo que en este momento esté en una crisis económica, porque es que ya llevamos un año, ¿sí?, con toda la información de la pandemia, con todos los efectos de la pandemia, o sea que en este momento un empleador esté en una crisis económica no es algo que sea como fortuito o introspectivo, es algo que se esperaba y que había que empezar a hacer acciones para evitarlo o tomar decisiones como tal. Es decir, que en este momento hablar de aplicar esta fuerza mayor o caso fortuito, pues la verdad no se ve del todo aplicable. Sí, ya tendríamos que esperar que un juez analizara la situación puntual, pero por lo pronto mi concepto sería que lo más seguro es que no va a ser aplicable esta fuerza mayor o caso fortuito por las situaciones que les estoy diciendo. ¿Listo? Otra causal de suspensión es la muerte o inhabilidad del empleador cuando el empleador es persona natural, es decir, que el empleador se incapacitó digamos que está postrado en una cama o está en coma o el empleador falleció y es persona natural, eso es su causal de suspensión del contrato, esa no se aplica en este caso. La suspensión temporal de actividades. Esta causal se refiere cuando la empresa va a cesar en la prestación de su servicio empresarial, ¿sí? La vamos a cerrar por cualquier situación, por situación económica, por situación financiera, por la situación que sea, ¿sí? Entonces, yo voy a cerrar la empresa, ¿sí? Voy a suspender los contratos por un tiempo. Esta de pronto podría ser la causal que podría de pronto caber en esta situación, en este momento en el que nos encontramos en el COVID-19, ¿sí?
Pero esta causal tiene una serie de reglas, ¿sí? Primera regla y muy importante es que ese empleador, para hablar de una suspensión temporal de las actividades de la empresa, tiene que pedirle una autorización al Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo le dé el aval para suspender los contratos. Sí, o sea que eso tiene que hacerlo con tiempo, no puede hacerlo, digamos, hoy voy a suspender el contrato y entonces todos se van porque es que yo estoy acogiendo a la causal número 3 del 51. No, ¿sí? Tiene que con tiempo, decirle al ministerio, pedirle el permiso, esperar a que él le responda y cuando ya le diga que sí, pues entonces ya podrá suspender ese contrato. Ese es uno de los primeros requisitos. Segundo requisito es que lo máximo que se puede suspender por esta causal es hasta 120 días, ¿sí? O sea, yo no lo puedo de forma indefinida, sino que tiene que ser por 120 días. Y no puede ser algo introspectivo, sino que como les comentaba, tiene que ser algo planeado en donde yo ya le haya pedido la respectiva autorización al Ministerio del Trabajo. Algo que se me olvidó mencionarles, en la primera causal que habla de la fuerza mayor o el caso fortuito, que como les digo no es tan sencilla, no es que la aplicamos y ya, eso también admite interpretación del juzgador. Esa causal, si yo la voy a utilizar, yo no necesito el permiso del ministerio, pero sí debo de informarle esa situación al ministerio. ¿Listo? Ya quien califica si fue o no fuerza mayor será un juez de la República. Otra causal es, bueno, entonces frente a la pregunta que nos hacen, la suspensión temporal podría estar allí, ¿sí? Pero entonces se tiene que cumplir los requisitos que les acabé de decir. Las demás causales que nos trae el 51 no son aplicables para el caso concreto. Por licencia no remunerada, recuerden que la licencia no remunerada tiene que venir del querer del trabajador, o sea, el trabajador debe solicitar la licencia, no que el empleador le diga que la solicite, sino que tiene que el trabajador solicitarla. Esa tampoco aplicaría en este caso, por sanción disciplinaria del trabajador tampoco, ni por prestación de servicio militar, ni por huelga. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta de si yo puedo suspender el contrato porque en este momento tengo una crisis económica, ¿sí? La respuesta sería sí, yo podría acudir a la causal que habla de la suspensión del contrato debido a la suspensión temporal de actividad de la empresa, pero tengo que cumplir los requisitos, que es que tengo que pedirle permiso al Ministerio del Trabajo, solamente lo puedo hacer por 120 días y no puede ser de forma introspectiva. Respecto a la primera causal de fuerza mayor o caso fortuito, en mi concepto, esta no tendría aplicación en este momento de la pandemia, pues porque no sería una situación que sea impensada, imprevista, ¿sí? Sino que es una situación que se da como consecuencia de una serie de cosas. Entonces, en mi criterio no tendría aplicación. Sería la de la suspensión de las actividades, pero entonces tendría que pedirse permiso al Ministerio del Trabajo.